Buenas jóvenes, a continuación voy a hacer una breve explicación de cómo trabajar un poco lo que es gráficas. Para trabajar lo que son las gráficas, primero que todo, por acá yo les incluí como una presentación dentro de la guía. eh, es importante ir observando poco a poco las siguientes características. Vamos a tener tres tipos de gráficos: distancia versus tiempo es el primero, o desplazamiento versus tiempo. Dice, distancia versus tiempo, la pendiente representa la velocidad. Tienen que irse recordando de qué era la pendiente en una gráfica, en matemáticas más o menos. Ya hay algunos de ustedes se van a ir recordando, pero dice que si tengo una gráfica de esta forma, significa que la velocidad, me pregunta por velocidad, es positiva y el cuerpo se está alejando del punto de inicio. Si va hacia abajo, significa que la velocidad es negativa y por ende el cuerpo se está devolviendo al punto de inicio. Y si la línea es totalmente horizontal, la velocidad es igual a cero. Bien, entonces dentro de estos datos, el cuerpo está detenido mientras transcurre el tiempo. Entonces, este tipo de líneas las podemos tener en un gráfico distancia versus tiempo. Análisis o cálculos de gráficas de distancia versus tiempo, que hay que realizar algún tipo de cálculo. Entonces, vamos a tener esta fórmula, que si ustedes ven es la fórmula de la pendiente en matemáticas, nada más que modificada para gráficas de distancia versus tiempo, donde la rapidez es distancia final menos distancia inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Dice, nota importante, la velocidad del desplazamiento y el desplazamiento en las gráficas al ser vectores le llevan dirección. Y para dar las direcciones, dice, la dirección depende de hacia dónde inicia el movimiento y hacia dónde está inclinada la línea. Por ejemplo, si el recorrido inicia hacia el norte y la línea está inclinada hacia la derecha, todas las líneas que estén inclinadas hacia la derecha tienen dirección norte. Y si en esa misma gráfica nos aparece una línea inclinada hacia abajo, tiene el sentido tiene dirección contraria, o sea, hacia el sur. Otro ejemplo, si el recorrido inicia hacia el este y la línea está inclinada hacia la derecha, eh, todas las líneas que estén inclinadas hacia la derecha tienen dirección este, y si en esa misma gráfica nos aparece una línea inclinada hacia abajo, tiene eh, dirección contraria, o sea, hacia el oeste. Vamos a ver por acá un ejercicio de esto, una gráfica distancia versus tiempo. Entonces, en una gráfica de distancia versus tiempo, vemos que de manera vertical la distancia y de manera horizontal el tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento en la etapa número 6? Esta que está por acá. ¿Cuál es el desplazamiento? Él empieza en 10 metros y se llega hasta 0, porque recuerden que estamos de manera vertical porque es distancia. Entonces, el desplazamiento serían 10 metros. Ok, 10 metros. Pero como es desplazamiento, tengo que ponerle dirección. Si hubiese sido la línea inclinada como empezó hacia arriba, sería hacia el este, pero como es de manera contraria, sería hacia el oeste. ¿Cuál es la distancia en la etapa 3? En la etapa 3 empiezan los 4 metros, llega hasta 0. Entonces recuerden que la distancia es un escalar, no lleva dirección, entonces sería 4 metros. ¿Ok? ¿Y cuál es la rapidez en la etapa 5? En esta, por ejemplo, la rapidez es la distancia final, que sería 10, menos la inicial, que también sería 10. Tiempo final 80 y tiempo inicial 60. Entonces 10 menos 10 es 0. Entonces es de 0. Y recuerden que
cuando hay una línea horizontal en esta parte de la gráfica, quiere decir que si le pregunta por rapidez va a ser 0. ¿Qué pasa si me hubieran preguntado por la rapidez en la etapa 4? Digamos que me hubieran preguntado rapidez en la etapa 4. Nos hubieran preguntado la rapidez en la etapa 4. De igual manera, lo que hago es aplicar esta fórmula que vimos anteriormente. Vamos a ver, es esta que está por acá. Final menos inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces sería final 10, inicial 0, que sería 10 menos 0, entre 60 menos 45. Entonces ahí van a, vamos a ver un poco de pestaña. Vamos a utilizar la calculadora. Nada más divido los 10. Entre 60 menos 45. De 15 sería. Y la respuesta va a ser 0,66. ¿Ok? 0,66 metros por segundo. ¿Qué pasa si nos hubieran preguntado velocidad en la 4? Sería igual 0,66, el mismo procedimiento, metros por segundo. Y como va dirigido hacia arriba, sería hacia el este, si nos hubieran preguntado por la velocidad. ¿Ok? Esos son los tipos de cálculos que tienen que hacer en estas gráficas. Gráfica rapidez versus tiempos. La velocidad versus tiempo. La pendiente representa la aceleración y el área bajo la curva representa la distancia. Si la línea va inclinada hacia la derecha, hacia arriba, la aceleración es positiva, aumenta la velocidad aumentando. Si va hacia abajo, significa que la velocidad va disminuyendo. Y si hay una línea horizontal, la aceleración es 0. No hay aceleración en ese momento porque la rapidez o la velocidad permanece constante. Y para este tipo de cálculos se utilizan las mismas direcciones anteriores. El cálculo de la aceleración, perdón, sería con esta fórmula. La misma, la pendiente en los otro tipo de gráficos representaba la rapidez o la velocidad. Acá la pendiente va a representar la aceleración. Y si les piden calcular distancia o desplazamiento, puede sacar el área de la figura que se forma, sea un triángulo, un trapezoide o un rectángulo, o podemos aplicar esta fórmula que está por acá, que es todavía más fácil. Entonces, vamos a este otro caso. ¿Cuál es la aceleración en la etapa 1? Recuerden que la aceleración, en este caso, va a ser velocidad final en la 1, 30. Menos la inicial, 0. Tiempo final, 1. Tiempo inicial, 0. 30 dividido entre 1 sería 30.
metros por segundos al cuadrado, porque es aceleración. ¿Ok? Después, el desplazamiento de los 2 a los 3 segundos. Recuerden que si nos piden distancia o desplazamiento, la velocidad final de los 0 a los 3, la final sería 60. 60 más la velocidad inicial, ¿desde dónde salió él? Desde 0, que es de los 0 a los 3 segundos. 0 a los 3 segundos. Entonces sería más 0 dividido entre 2 por el tiempo de 0 a 3, tenemos los 3 segundos. 60 dividido entre 2, 30 por 3, 90. 90 metros. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste, hacia arriba. La distancia en la etapa 3, de acá a acá, ¿cuál es la distancia? Entonces, igual, distancia en la etapa 3 sería velocidad final, 60 más la velocidad inicial, que sería 30, dividido entre 2, por el tiempo de 2 a 3 segundos, hay un segundo. 90 dividido entre 2, aquí sería 90, dividido entre 2, 45 por 1, 45. 45 metros sería la distancia. Después, ¿qué más? Si tengo una aceleración versus tiempo, en este tipo de gráficas nada más las preguntas van a ser cualitativas. Línea hacia arriba, inclinada, la aceleración es positiva, aumenta la velocidad. Hacia abajo, aceleración negativa, disminuye la velocidad. Línea horizontal significa que en este tipo de gráficos la aceleración sería constante, si aparece como este tipo. Bien chicos, eso sería más o menos lo de gráficas para que se ayuden un poco. Muchas gracias.